también de la reactivación económica, va a entrar en mucha duda y la gente va a comenzar a moverse porque no hay una legislación. Estas cosas han pasado anoche y pues hoy tendremos muchas discusiones alrededor de esto y vamos a esperar también la decisión del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Ya está conmigo mi buen amigo Ronald Umaña. Vamos a analizar un poco la parte política, filosófica de todo esto. ¿Qué nos está pasando como país? Dicen que esta pandemia nos vino a desnudar cómo realmente somos económicamente, políticamente, socialmente, cómo estamos en nuestro país. De esas cosas vamos a platicar con el animal político, Ronald Umaña, mi buen amigo. Ronald, gracias por venir con nosotros. Julio, muy amable por invitarme, muchas gracias, hombre. Y saludando a la teleaudiencia, ¿verdad? Todos nuestros amigos de Europa, Australia, Italia, España, Estados Unidos y Canadá. Canadá, pues espero que todos estén bien, espero que todos con sus familias estén bien y reciban un fraternal abrazo de parte nuestra. Perfecto, Ronald. La periodista Lea Ayala, nuestra periodista, publicó y lo siguiente, quiero compartírselo, dice: con 62 votos el Pleno Legislativo aprobó la Ley Especial de Emergencia para la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y la Reapertura Económica. La votación se dio a la 1:09 de la madrugada, a la 1:09 de la madrugada. Votaron las fracciones de Arena, FMLN, el diputado no partidario Leonardo Bonilla, los pecenistas Mario Ponce y Roberto Angulo, y los pedecistas Rodolfo Parker y Jorge Mazariego. No hubo votos en contra. La normativa incluye la emergencia nacional por 15 días por COVID-19, algo que había sido solicitado por el mandatario. Autoriza al Estado a hacer contrataciones directas y exime de impuestos a las donaciones, pero también exige la activación presupuestaria y reportes de estas donaciones a la Corte de Cuentas. También faculta la reapertura económica desde el 16 de junio. Escuche bien esto. Esta ley aprobada anoche por la Asamblea Legislativa, después superaron el veto del 648, pero esta ley aprobada anoche dice que faculta la reapertura económica desde el 16 de junio, o sea, el próximo martes. La ley permitiría que los mayores de 60 años, embarazadas en puerperio o lactancia, personas con insuficiencia renal, trasplantados, hipertensos con cáncer, enfermedades crónicas degenerativas e inmunosuprimidas con discapacidad, con enfermedades pulmonares crónicas u obesidad mórbida, podrán resguardarse en sus respectivos lugares de domicilio o residencia y no se podrán ver afectados laboralmente si optan por no asistir a su centro de trabajo. Ahí están algunas de las disposiciones aprobadas ayer, sobre todo el tema de la disposición de la reactivación económica a partir del próximo martes 16 de junio. El presidente de la Asamblea Legislativa acaba de decir, el nuevo decreto también desarrolla las 4 etapas para reabrir la economía y fueron construidas y consensuadas con funcionarios de la presidencia en su momento. No nos estamos inventando nada, ha dicho Mario Ponce esta mañana en otro medio de comunicación. Ronald, mira, un poco complicada la situación jurídica, pero sobre todo también se develan las diferencias políticas entre órganos del Estado, diferencias bien marcadas que se están suscitando entre órgano legislativo, órgano ejecutivo, una confrontación, como diría el cardenal Rosa Chávez, sí, casi que permanente del presidente de la República con estos órganos. Algunos consideran que esto ya es un preámbulo de las elecciones del 2021, donde el presidente pues, ha jurado y perjurado que los va a sacar de la Asamblea Legislativa. Pero también dicen, se pone mucho en entredicho la independencia de los órganos del Estado. Ya hemos tocado estos temas, Ronald, contigo, pero hoy vivimos este tipo de cosas de manera más aguda. Sí, realmente preocupa la situación jurídica del país, ¿verdad? Mira, quiero comenzar felicitando a la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala especialmente por la resolución que dio el día lunes de esta semana. Porque anteriormente pues yo lo había criticado porque nos dejaban en zozobra, nunca teníamos las resoluciones a tiempo y uno no sabía si hacerle caso al Ejecutivo o al Legislativo.
Hoy me parece que la resolución fue a tiempo, fue en tiempo, y eso es importante, que las cosas salgan justo cuando se necesitan. Fue una resolución amplia, no dejó lastre, pasó limpiando todos los decretos, declaró inconstitucionales todas las cosas que habían. Eso es importante porque entonces te limpia la mesa, ¿verdad? Y además de eso, pues dio lineamientos de cómo debería de ser la nueva legislación, la nueva ley, que es lo que me da la impresión que sucedió anoche, hoy en la madrugada en la Asamblea, que incorporaron lo de la sala a esta nueva ley, ¿verdad? Porque veo que le dan los 15 días que pedía el presidente, las 4 etapas que ya se habían discutido entre ambos órganos. Aparte de eso, le dan la ley de emergencia, le dan unos días de emergencia, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que prácticamente el presidente había estado solicitando. Entonces, se los dan. Supongo que también está lo que pidió la sala, porque la sala pedía que no te transgredieran tus derechos constitucionales, que ese era uno de los problemas graves que existían en los decretos ejecutivos, ¿verdad? El derecho a la movilización, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cuestión que solo la Asamblea Legislativa, bajo una legislación, puede quitártelos. De ahí el Ejecutivo no puede hacerlo con un decreto. Pues entonces a mí me parece que digamos, lo actuado hasta anoche está bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver qué dice el presidente de la República, a ver si no veta la ley, porque el problema es que si la veta, hoy sí nos quedamos sin ley, ¿verdad? Y entonces aquí va a haber un problema que nadie va a saber qué hacer. La ciudadanía obviamente va a salir a la calle, se van a infectar muchos. No estamos, al no tener ley, no van a haber normas, no van a haber protocolos establecidos. Y eso es preocupante, pues. O sea, yo le pediría al presidente pues, que sancione y que publique de inmediato esa ley que me da la impresión que abarca todo. Lo que él había pedido, lo que la Sala de lo Constitucional pidió, más lo de la Asamblea Legislativa. Entonces, como que una ley que logra tener bastante consenso. Espero que esto solucione la situación, porque aquí hay que empezar a ver otras cosas, hombre. Mira, aparte de los ancianos que están contagiados aquí en el asilo Sara, que es preocupante, los viejitos, o sea, no los cuidamos, no los cuidaron, no montaron los protocolos necesarios en el asilo. Hay que ver los demás asilos, hay que ir a cuidar a los otros que no se nos han contagiado. También el San Vicente de Paúl, también ya el que está en el centro de San Salvador, también ya se habla de... Ya se habla de contagios, ¿verdad? Y bueno, y en el Sara ya hay algunas muertes, ¿verdad? Sí. Es preocupante que en la cárcel tengamos a los reos también contagiados. Preocupante que el ejército también tenga contagios. La Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces muchas instituciones controladas por el Estado se han visto pues contagiadas. Entonces eso, imagínense sin ley. Imagínate, Julio, si amanecemos mañana sin ley. Esto va a ser un caos. Y después del caos vendrá otra vez el dime que te direte, que yo te acuso a vos, vos me acusas a mí, y el país no va a salir adelante. Por eso decía, este es el momento de parar esta cuestión jurídica. Olvidémonos de la campaña, no estemos haciendo propaganda política en este momento. No es para eso el momento. Hay que ver otras cosas. Mira, por desgracia el presidente tuvo este problema, pero en este año no se ha hecho absolutamente nada de lo que prometió en campaña. Obviamente, pues, no ha tenido tiempo para hacerlo. Pero ha cumplido un año ya, Ronald. No, el problema es que ya perdió un año, ¿verdad? El 20% de su tiempo. Ya solo le queda el 80%.
O sea que hay que planificar qué se va a hacer en estos 4 años. Porque también un poco la publicidad que ha aparecido habla de eso, que esta pandemia vino a frenarle todo, pero eso pues apareció, digamos, hoy en enero, febrero. Sí, estos son un freno de 3, 4 meses, ¿verdad? Lo que vamos a tener. Pero por eso digo, o sea, hay que parar este desgaste político, hay que parar esta confrontación política que no nos lleva a nada. ¿Quién gana de esto? Vamos a ver. ¿Ganan los partidos políticos? No. ¿Gana el presidente? Menos. ¿Gana el pueblo? Tampoco. Nada. Nadie gana en esto. Esto es un desgaste nacional que está profundizando el problema económico, Julio. Si es que eso es lo que hay que ver. Hay 4 años acá en los cuales el presidente tiene que planificar a ver cómo cumple con las ofertas de campaña, las promesas que nos hizo. El tren, el aeropuerto, el oleoducto aquí entre Santana, San Salvador, tantas cosas que se prometieron, que se iba a cambiar la realidad económica del país, la realidad social, y hasta hoy no hay nada. Quedan 4 años, hay que planificarlos. La deuda externa con respecto al PIB va a terminar arriba del 93% este año. Eso es delicadísimo, eso es terrible. No lo vamos a poder pagar. Entonces hay que ver sobre eso. Pero hay que verlo ya. Porque dentro de 6 meses que nos toque un pago alto, grande, a lo mejor no vamos a tener para pagarlo. A lo mejor caemos en un default. El 93% es grave. Creo que somos el país en América Latina el que está críticamente endeudado, el más críticamente endeudado en América. Fíjate que el dinero internacional para El Salvador cuesta 12%. Y sabes que para Guatemala cuesta 3.4%. O sea, a nosotros nos cuesta 4 veces más caro el dinero que Guatemala. ¿Por qué? Porque la seguridad que nosotros manifestamos como país es baja, ¿verdad? Todas las calificadoras de riesgo nos han calificado ya como B negativo. Entonces, allí va a haber un problema serio. Aquí van a haber problemas de alimentación, lo más seguro, el próximo año. Aquí nos va a costar conseguir frijoles, maíz, verduras. Nicaragua tiene problemas de cereales y Nicaragua nos vende a nosotros eso. O sea, nosotros conseguimos los frijoles en Nicaragua. Conseguimos las verduras en Guatemala y México. Muchos lácteos, muchos quesos los conseguimos de Honduras. La carne porcina y vacuna de Nicaragua y de Honduras. Y esos países tienen problemas también, Claro. igual que nosotros. Mira, Ronald, voy a hacer una pausa. Te quiero dejar planteado esta valoración política que se dice. El presidente ha venido acuñando de hace algún tiempo ya. O estás conmigo o estás contra mí. Y a los que no están con él, digamos, los que no acompañan todo lo que él dispone, son parte del 3%, de los mismos de siempre. Pero él pone a 2 bandos. Sí. Él pone a 2 bandos. No necesariamente, Ronald, esto es así. No políticamente no necesariamente esto es así. Es decir, o están conmigo o están contra mí. Y esto pues se lo lleva a él a invocar siempre sus niveles de popularidad. Pero para construir un país, como tú dices, me llama la atención cuando dices quién gana con esto y quién pierde con todo lo que está pasando. Me llama la atención y por eso te dejo planteado para que hagamos esta valoración. Sí. O sea, es que el país está así nuevamente. Antes estábamos Arena, FMLN. Ahí nos dividíamos y nos dividimos profundamente. Ahora viene, o estás con el presidente Bukele o sos enemigo del presidente Bukele o sos de los mismos de siempre o sos del 3%. Yo quisiera esa valoración tuya viéndolo de manera fría, de manera muy fría, políticamente, ¿qué es esto? Hagamos una pausa y regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán.
Si ocupas internet para trabajar, para entretenerte, para estudiar, para ver películas, o si lo quieres hacer todo al mismo tiempo, necesitas internet de verdad. Elige el plan que más te convenga. 30 megas por $35, 50 megas por $50, 100 megas por $60. Y si lo adquieres hoy, te duplicamos la velocidad. Llama ya al 2537-7400 y consulta por más promociones. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. Restricciones aplicadas. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Saludos para todos nuestros hermanos salvadoreños que lejos de su tierra están mandándonos saludos, y a Ronald Umaña también, Rosario Bonilla, Mario Cañas, Lice Rodríguez, Ricardo Méndez en Las Vegas, Jesús Aquino, Mario Turcios, Celina Ayala, Alicia Salguero, Carmen Palacios. También tenemos saludos, ahorita Xiomara nos está pasando el uno. Marisela Rodríguez desde Italia. Eric Ramos desde Oceanía nos está sintonizando. Néstor Argueta desde Maryland. Bueno, ahí están los saludos para Ronald. Ronald, yo te dejaba planteado esta situación. Es necesariamente, políticamente se pueden entender algunas cosas, pero el país no puede también volver ahora a otro escenario de división, o estás conmigo o estás contra mí. Dejen trabajar al presidente, no lo critiquen, pero no necesariamente es así, Ronald. Mira, nosotros pues vivimos en un país democrático, ¿verdad? A mí me da tristeza cuando algunas personas dicen, hoy ustedes no hacen nada, y antes en la guerra no habían paros de buses, y hoy que paran los buses están protestando. No es cierto, no es cierto. Cuando yo nací aquí una dictadura había, una dictadura militar. Y la cambiamos, votamos la dictadura, luchamos años de años, desde las universidades, desde los colegios de bachillerato, los obreros, todos nos unimos y cambiamos la situación. Y nosotros, esta generación mía, tuya, hemos entregado una sociedad democrática. Eso hemos entregado. Que hoy se desdibuja, ese es otro problema. Y ese problema nos lleva a pensamientos como ese. Si no estás conmigo, estás en contra mía. No se vale, no se puede. Esto es democracia. Aquí yo puedo pensar de una forma, tú puedes pensar de otra, ¿verdad? Y todo el mundo tenemos derecho a pensar diferente. Todos tenemos derecho a pensar diferente. Pero eso de mantener una sociedad dicotómica, de los contras y los míos, eso no se vale, eso no se vale. Si aquí tenemos que trabajar por una sociedad democrática, donde la libertad de pensamiento sea una columna vertebral de la filosofía de la república. Esta es una república, de hecho hay 3 poderes. O sea, esto no nos van a imponer a nadie un tipo de pensamiento, o obligarnos a seguir o no a seguir a alguien. Un día tú puedes estar de acuerdo con lo que hace el presidente, pero al siguiente día puedes estar en desacuerdo con lo que hace al día siguiente, hombre. Eso es ser libre de pensamiento, libre de expresión, esto que hacemos, puede venir y poderlo decir aquí ante ustedes. Pero yo creo que debemos de ir ya buscando la tolerancia política, el tolerarnos, el soportarnos unos a otros. Algunos tuits que yo veo del presidente, fíjate que algunas veces creo que son falsos, pero después me doy cuenta que son verdaderos, porque algunas veces uno no logra comprender, no logra entender que eso pueda venir del presidente. Entonces yo realmente llamo al presidente a que tenga más tolerancia con la oposición, cordura. Además, ni siquiera tiene una oposición fuerte, hombre. Ni siquiera. ¿Ah? Si los partidos políticos de este país no valen nada, están acabados. Bueno, de hecho, los 2 mayoritarios son 2 partidos liquidados, acabados.
No quiero decir con esto que van a desaparecer en esta elección, ¿verdad? Van a sacar sus diputados y lo que tú quieras. Pero perdieron históricamente su rumbo y están fuera de la realidad. Entonces el presidente tiene mucho por ganar, mucho. Pero yo creo que la actitud debe de cambiar. O sea, debe de ir a una actitud de fraternidad con sus semejantes, ¿no? De fraternidad con el pueblo. Y sus ministros iguales. Porque si él empieza a dar el ejemplo, su gabinete va a mejorar. Porque si tú te das cuenta, ya las redes sociales han cambiado muchísimo. Hace 3 meses, pues yo no veía casi ninguno que criticara al Ejecutivo, al presidente. Hoy abro las redes sociales y las cantidades ya son mayoritarias en contra de la actuación del Ejecutivo, del presidente, de los ministros. Bueno, de hecho, ahí alguien preguntaba que qué opinaba yo con respecto a que el jefe de la policía no le hizo caso a la fiscalía ayer con respecto a los sindicalistas que estaban deteniendo el tráfico en la Juan Pablo. Mira, realmente son las cosas que no se deben de ver. El presidente debe de dar órdenes al ejército y a la policía que sean responsables con las autoridades electas en este país. Y el fiscal, que es otro problema, que el fiscal no se ha hecho sentir su autoridad a tal grado de que ya no le hace caso a la policía. La vez pasada fue al Puerto de la Libertad y ni siquiera lo dejaron pasar, ni siquiera le dieron los nombres de la gente, un sargento del ejército. Hoy la policía no le hace caso. Esto deteriora la institucionalidad del país. Y el más institucional en este país debe ser el primero entre nuestros iguales, que es el presidente Bukele. Él debe de hablar con el jefe de la policía y reclamarle el por qué no le hizo caso al fiscal. Porque si no, la institucionalidad de este país, que tanto ha costado construirla, y es una de las bases de la democracia, las instituciones, entonces esto se debilita. Entonces debilitas la República, debilitas el Estado salvadoreño. Y va en contra del pueblo. ¿Te diste cuenta que los sindicalistas estaban pidiendo el DUI para dejar pasar a la gente? Sí. Imagínate un sindicalista pidiéndole a una persona que va a trabajar que le enseñe su DUI. Llegó alguien con un bus ahí y le dijeron que se lo iban a quemar. Entonces, no se vale. O sea, los bomberos no pudieron pasar. Los bomberos no pudieron pasar y que llevaban una emergencia. Entonces, ese tipo de desórdenes sociales no se pueden estar permitiendo. Además, si te das cuenta que eran unos 20 sindicalistas, 30 lo sumo, ¿verdad? O sea, solo era justo para hacer, para montar el espectáculo nada más, pues no le llegó nada de gente. Pero no debe de ser. Ese tipo de actuaciones deben determinarse. Ese tipo de actuaciones de los funcionarios tienen que estar claros cuál es el funcionamiento del Estado. Imagínate, hace una hora, el fiscal retuiteó algo que el presidente había publicado 10 horas antes. El presidente de la República dice en un tuit hace 10 horas, me imagino que el fiscal Raúl Melara, pondrá un tuit alertando a la Asamblea Legislativa de que no caiga en desacato o los procesará. ¿Verdad, Raúl Melara? Le pregunta el presidente en un tuit al fiscal general de la República. Y el fiscal le contesta, duerma tranquilo, yo haré lo que crea conveniente. Correcto. Ronald, estamos viendo esto en un tuit, una discusión de 2 altos funcionarios del país. Sí. Y viendo las cosas de esta manera. Sí. Duerma tranquilo, le dice. Yo haré lo que crea conveniente. No pueden hablarse entre ellos, no pueden hacer más formal esta situación. Debería. Lo que tú estás diciendo. Sí, debería ser una cuestión formal. Mira, para empezar, el presidente no puede estarle dando lineamientos al fiscal, ¿verdad?
El fiscal es el Ministerio Público, es la contraparte de los tres, es contraparte de los tres poderes, ¿verdad? Es el representante legal del Estado, el fiscal, ¿verdad? Si el presidente quiere hablar con el fiscal, pues que le llame y cordialmente, en privado, se pongan de acuerdo, pero no estar llevando discusiones al área pública como son ahora las redes sociales, y menos tratar de darle línea o de ridiculizar al fiscal que no ha ido a la asamblea a decirle que no desacaten la ley, ¿verdad? Entonces, eso, en todo caso, debería ser una plática privada para la buena conducción del país, ¿verdad? Qué bueno que el fiscal pues no cayó en la situación del dime que te direte, ¿verdad? Porque estaríamos peor todavía. Porque ya la confrontación está llegando a niveles que no son naturales, ¿no? O sea, ya esto ya no es una confrontación política normal, ¿verdad? Ya es una confrontación que va fuera del área política. Porque yo esperaba que el presidente tuviera un buen equipo político que lo hubiera mandado a la asamblea a discutir la ley. Así que esto es política. Esto no es de ego, no es de vanidad, de que hoy venimos a casa presidencial porque yo ya fui allá. Esto no es fútbol de que hoy... De visita. Visita recíproca, ¿verdad? Yo soy local y vos visitante. No. Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es una república. Esta es una república donde hay un órgano legislativo donde se hacen las leyes. Ahí se debió haber ido. Y no estar en esto que vengan aquí, que voy allá. Es una confrontación, es un desgaste por gusto. ¿Quién gana de eso? Nadie. ¿Quién pierde? El pueblo. Porque de todo esto, el pueblo pierde. Y quiero decirle que también los funcionarios. Porque los estamos viendo a todos. Los estamos observando a todos. ¿Cuánta popularidad pierden por hacer este tipo de cosas? ¿Ah? Imagínate un año. ¿Cómo van a estar estos funcionarios el próximo año? Fíjate en el descrédito que cayó la Asamblea Legislativa por toda la conducta que ha tenido estos años atrás. Imagínate. Y en esta confrontación, ¿qué va a decir la población el próximo año? Y si llegamos a tener problemas económicos, yo vi al ministro de Hacienda decir que solo tenía como 15 o 16 millones en caja hace una semana quizá. Y él necesita 600 millones mensuales para poder pagar salarios de todos los empleados. 600 millones y tenía 16. Estos son los últimos días del IVA. Creo que hoy es el último día para pagar IVA. Hoy va a recoger plata, pero ¿y qué tal si no llega a los 600 millones? ¿Qué tal si no hay dinero ya para pagarle a los empleados? Porque el otro problema es que el Estado no está recogiendo la plata necesaria. Con la economía cerrada. Bueno, los contadores los han dejado fuera. Los contadores no pueden salir a la calle. ¿Y quién te recoge el IVA? ¿Quién hace las declaraciones del IVA para pagar los impuestos? Los contadores. ¿Verdad? Entonces no estamos viendo con seriedad las cosas. No estamos viendo el problema económico que, te digo, Julio, va a ser un problema gravísimo. Aquí ya creo que es el segundo programa que tocamos esto de la economía y no sé, o sea, va a haber que desdolarizar, por ejemplo. Se ha hablado de eso, sí. Es que el Estado va a necesitar su propia moneda, va a necesitar los colones, porque los dólares se van a escasear y hay que guardarlos, porque el dólar es divisa. Con el dólar vas a tener que comprar la gasolina, vas a tener que comprar repuestos de vehículos, todo lo que la sociedad necesita para funcionar. Entonces no te puedes dar el lujo de dejar el dólar en la calle. Vas a tener que sacar colones para pagarle a los empleados. ¿Cuánto va a costar un dólar? Porque la inflación de inmediato se va arriba, ¿verdad? O sea que vamos a tener dólares de a 30 colones o de a 40, no sé hasta dónde va a llegar el nivel. Sí, mira, Ronald, voy a hacer una pausa, pero esto que estás tocando, nosotros, creo que el país, voy a hablar como el país en general, cuando elige al presidente Bukele,
para ser su presidente, el país sueña con un nuevo país. Sí. El país sueña con un despegue. Un país sueña con no más corrupción. Si sumáramos todos los dineros que se dice los funcionarios le han robado a este país, tuviéramos otro país, Rodrigo. Claro. Tuviéramos otro país. Sí. Y eso todo lo tenemos muy Sí, claro, hombre, todo lo tenemos muy claro. Todos hemos soñado con tener un país diferente. Y el presidente Bukele le da un aliento políticamente al país para decir, aquí es. Sí. Este es el rumbo. Este es el oxígeno que este país necesitaba. Sí. Ha pasado un año. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Has señalado cosas interesantes? ¿Tú un desgaste innecesario muchas veces? Porque la popularidad del presidente, porque la gente sigue confiando en él, pero él sigue más bien enfrascado en pelearse con a los que tiene en el suelo, como diría alguien aquí. Sí. ¿Verdad? De eso quiero preguntarte, Ronald Umaña, cuando regresemos después de la pausa. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Hace un año, hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño. Sacar adelante nuestro país que tanto amamos. Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. Sabíamos que tendríamos obstáculos, bloqueos y que deberíamos cambiar lo malo del sistema. Pero nunca nos imaginamos una pandemia, ni que en el momento de mayor propagación íbamos a enfrentar otra emergencia. Nuestro país, que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos emergencias totalmente diferentes. La pandemia requiere distanciamiento social y quedarse en casa. Y la tormenta, unirnos para ayudar a quienes lo han perdido todo, que deben salir para protegerse y salvar su vida. Estas emergencias han puesto a prueba muchas veces nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido antes de que fuera muy tarde. Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Suspendimos los pagos de servicios y préstamos y destinamos cientos de millones de dólares para que la gente comprara lo necesario. Los fondos que teníamos para proyectos ahora se ocupan para el bienestar social durante las emergencias, para que nuestra vida esté a salvo, que el riesgo de contagiarse sea el mínimo y que no nos falte comida en nuestra mesa, mientras mitigamos los daños de la tormenta y damos alivio a quienes han sido afectados. Estamos haciendo la distribución más grande de alimentos que hubiéramos podido imaginar. Es una labor titánica repartir 3.4 millones de paquetes alimentarios al mes, que ahora llegan a familias hasta el último rincón del país. Estamos entregando más paquetes agrícolas que nunca para que la producción de granos básicos en El Salvador no se detenga. La educación sigue, adaptándose a las condiciones de los estudiantes. Ahora tenemos una franja de televisión educativa en Canal 10 que acompaña las guías y clases en Internet. La pandemia cambió el mundo, pero nuestro país ya había empezado a cambiar. Antes, nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador. Ahora mayo cierra con la cifra de violencia más baja de nuestra historia. Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia. Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente. Estamos remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas. Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún gobierno había logrado. La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Hicimos una gira por Asia para conseguir una millonaria cooperación y convenios para tantos proyectos.
Con Guatemala obtuvimos un acceso al Atlántico, vuelos domésticos y paso libre entre fronteras. Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora y que incluso hoy nos permite mantener una buena parte de las remesas. Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con nosotros. Y todo lo que estábamos a punto de lograr se detuvo por la emergencia más grande que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años. Y ahora debemos enfrentar una tormenta tropical. Así como muchos han tenido que cerrar sus negocios, también nosotros hemos detenido tantos proyectos. No será fácil, pero cuando esto termine, vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo, en un mundo que ya no es el de antes. Retomaremos lo que estábamos haciendo bien, e incluso lo haremos mejor. Podremos poner en marcha proyectos como la nueva Biblioteca Nacional, Surf City, el aeropuerto, el tren del Pacífico, la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo Estadio Nacional. Cuando pasen las emergencias, seguiremos construyendo los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars, el viaducto de los Chorros y hasta la presa El Chaparral, que tantos años fue símbolo de corrupción de los gobiernos anteriores. Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Es nuestro juramento con El Salvador desde el primer día. Haremos todo lo necesario, siempre. Primer año de gobierno. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con Ronald Umaña esta mañana de viernes. Ronald, lo que te dejaba planteado un poco, el presidente Bukele le dio oxígeno político al país, le dio mucha esperanza, se le vienen estas situaciones de emergencia, que es una cosa que, digamos, está ahí, que va a afectar bastante, pero ha tenido también un tiempo como para visualizar por dónde llevar a este país. Ese oxígeno que el país ha necesitado económicamente, por ejemplo, es también un reto importante para el presidente, como elevar el nivel de los salvadoreños, pero la situación no es nada fácil, es muy complicada, Ronald. Sí, mira, o sea, la pobreza este año va a terminar ahí por el 55-60% de la población. O sea, de cada 10 personas, 6 en estado de pobreza. Esto te significa que como 1,5 millones de personas van a pasar al estado de pobreza en este año. Y por supuesto que los de abajo van a pasar a un estado de vida en condiciones de miseria, ¿verdad? Y eso es crítico. Por eso yo insisto, hay que ver la parte económica, ¿verdad? El presidente, pues sí, generó expectativas. No, si el presidente arrancó muy bien, pues sí. Las relaciones con la empresa privada fueron muy buenas con Estados Unidos de Norteamérica, se sintió un aire fresco. Después de eso vino la confrontación del 9 de febrero para acá y no hemos tenido descanso. Ni el presidente lo ha tenido, ni la sociedad por esa confrontación. Yo creo que es el momento de empezar a pensar en el país, de empezar a pensar en el pueblo y en la parte económica. Y insisto, en la parte económica, y a lo mejor les aburra a la teleaudiencia, pero el problema es que en un año esto va a ser gravísimo si no se le cambia el rumbo al país. Si seguimos con este endeudamiento, te digo, no sé qué nos va a pasar. Porque aquí, para empezar, pues sí, hay que desdolarizar, ¿verdad? Hay que emitir moneda, la inflación va a ser alta. Y no hay peor impuesto en este mundo para los pobres que la inflación, ¿verdad? Por aquí ya no va a haber dinero en 3, 4 meses. Si seguimos en esto, no va a haber dinero para pagarle salarios a los empleados, a los empleados del Estado. Entiendo que a los excombatientes que se les daba un bono, este segundo mes que no les dan el bono, ¿verdad? No ha habido dinero, y llegan y preguntan y les dicen que no hay plata. Entonces tú sabes que el Estado necesita dinero para funcionamiento, necesita divisas, necesita los dólares.
Y los dólares se compran a Estados Unidos y se pagan con reservas internacionales netas. Y las reservas internacionales nuestras están a cero, pues están en rojo. Entonces no va a haber para comprar moneda. Entonces necesitas recoger los dólares que tenés en la sociedad y emitir tu propia moneda, lo cual sería un problema gravísimo. Yo insisto en esto porque es una obligación moral decírselo al pueblo, decírselo a la gente, decírselo al presidente, que se pongan a pensar ya en eso. Pero hoy, si la gente te escucha, puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible eso que Ronald dice? Si están hablando de 2.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, y los millones de dólares suenan bien fácil ahora, Sí. en medio del tema de emergencia, por ejemplo. Dice, pero ¿quién va a pagar esto? ¿Cuánto tiempo? 40 años por lo menos endeudados para pagar esos 3.000 millones. ¿Y quién los paga? Nosotros, ustedes, usted que me escucha, yo, tú, Julio, los pagan. Lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y fíjense en el problema en que estamos. Esos 1.000 millones al 12% en dinero, en intereses, eso es pagar 120 millones anuales, 10 millones mensuales de intereses por esos 1.000 millones. 10 millones solo de interés. Si estamos con el PIB al 93%, ¿qué significa esto? Que de cada dólar que produzcamos de acá en adelante, 93 centavos son para pagar deuda e intereses y 7 centavos para que el país funcione. 7 centavos para pagar salarios de enfermeras, de médicos, de profesores, de policías, del ejército, trabajadores del Estado, mantenimiento del Estado, carreteras, caminos, aeropuertos, puertos. Entonces, te lo digo. Claro, alguien me decía, cuando yo dije esto, que esto no era culpa del presidente Bukele. Claro, eso te quería decir, porque va a salir la gente diciendo, mira, así le dejaron el país al presidente Bukele. Sí, lo que pasa es que es responsabilidad de él ver cómo soluciona el problema. Y este problema se arrastra realmente quizás desde la administración de Paco Flores para acá, que es donde empezó a crecer la deuda, porque realmente en la administración de Calderón Sol fue muy poco lo que subió la deuda. Esa ya debe estar hasta pagada, ¿ve? Pero de Paco Flores para acá, Paco Flores, después Tony Saca la subió tremendamente, después Mauricio Funes, después el presidente Sánchez Serén la subió, ¿verdad? El problema es que tenemos eso acumulado. Y tú hacías una buena pregunta, ¿hacia dónde se fue toda esa plata? Miren, si nosotros recordamos que don Tony Saca se llevó 300 millones, don Mauricio Funes 350, son 650. El puerto que está en la Unión tirado costó 300 millones, y allá tenemos 1.000 millones. 750 de la presa El Chaparral. El Chaparral, véate, ahí tenemos 1.750 millones. 300 millones que no pagaron con la venta de los bancos de IVA, ¿verdad? Entonces ya tenemos 2.000 millones. Y aquí se evaden y se eluden más o menos 1.800 millones de dólares al año. Entonces, allí, si usted hace cuenta de lo que le acabo de decir, ya llegamos como a unos 5.000 millones que bien hubiesen servido para pagar la deuda. Y en este momento, en vez de estar al 93, podríamos tener el 40%. Y nuestro dinero ya no costara 12%. Podría costar un 4%, la tercera parte de lo que vamos a pagar ahora. Entonces digo esto, hago el panorama así para que me entiendan que de dónde es que viene el problema. Y el problema es que ahora le toca enfrentarlo al presidente. Porque la deuda nueva del presidente creo que solo son unos 4.000 millones de dólares. Pero el problema es que le toca enfrentarlo a él. Él tiene la responsabilidad de velar porque la economía de este país sea lo más sana posible. Cuando vos te postulás para presidente de la República, Ronald, asumís todo, ¿verdad? Claro. ¿Asumís todo? Sí, por supuesto. No es que, porque usualmente antes se decía, es que así me dejaron el país. Y todos los que llegan es que así me dejaron el país.
pero cuando asumís todo. Claro. Tú lo has dicho muy bien, es el reto que tiene el presidente ante ese problema. No es que el problema lo haya generado él, pero el problema está ahí. No, la responsabilidad de él. Mira, Angela Merkel, la primer ministra alemana, lo dijo muy claro un día, que a los políticos los pueblos los elegían porque creían que conocían los problemas de la sociedad y eran capaces de solucionarlos. O sea, no se vale que un político a la hora de llegar diga, no, mire, pero es que así me lo dejaron. Yo recuerdo a Mauricio Funes. Mauricio Funes pasó toda la vida echándole culpa a los 20 años de Arena, ¿verdad? Los 20 años de Arena, los 20 años de Arena. Y al final de cuentas, miren a dónde terminó Mauricio Funes. Y con la popularidad que terminó. Porque arrancó muy bien, si Mauricio tenía una popularidad altísima, al terminar el primer año, Mauricio tenía una popularidad como el 70 y tanto %. Pero miren cómo terminó. Entonces, no es el problema de que así me dejaron el problema es cómo soluciono yo el problema. Yo, presidente, ¿cómo voy a solucionar? Porque las expectativas que el presidente Bukele nos ha dado son altas. Son buenas, pero hay que verlas, porque ya perdimos un año. Porque también vuelve el tema de decir, mire, está el presidente y él es capaz, es inteligente, es un hombre que tiene claro para dónde va el país. Pero, han de estar diciendo algunos ya, pero es que tiene una asamblea que no lo deja trabajar, pero que tiene una sala que no lo deja trabajar, pero que tiene una oposición en redes sociales que no lo deja trabajar, pero tiene un procurador que es inconstitucional, pero tiene una sala que está a favor de la muerte y no lo dejan trabajar. También se puede decir eso. Sí, por eso te digo que esa confrontación hay que bajarla. Y él es el que más confronta, y confronta con todos. Y al que menos le conviene es a él. Mira, él cuando hizo la campaña, pues le tocó el papel de víctima, ¿verdad? Todos contra Bukele. Y triunfó y le ganó a todos. Pero está bien para la campaña, presidente. Pero no para gobernar. Porque el papel de víctima en la campaña es poderoso. Recoge votos. Todo el mundo es solidario con el débil. Todo el mundo es solidario con el que están en contra de él. Pero para gobernar no. Para gobernar es al contrario. Hay que armonizar la sociedad. Mira, yo leía algo de Mandela. Mandela, cuando gana la presidencia de Sudáfrica, un día sale a la ciudad con su seguridad, en Johannesburgo, me imagino, es la capital, ¿verdad? Y de haber estado. Y fue a un restaurante a comer. Y llevó a sus seguridades y se puso a comer con ellos. Y había un señor en la otra mesa y le dijo al señor, le dijo a un soldado, mira, dígale a él que venga a comer con nosotros. Entonces el señor llegó y comió a la par de Mandela. Comieron y él se fue. Y el soldado le dijo, mire, presidente, le dijo, él estaba enfermo, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. ¿No vio cómo le temblaban las manos para comer? Le dijo. No, le dijo, él no está enfermo. Le dijo. Lo que pasa es que él era el custodio donde a mí me tenían preso. Él era el que me vigilaba a mí en las noches. Cuando a mí me torturaban y me tiraban a la celda, yo pedía agua. Él llegaba y me orinaba la cabeza todos los días. Y hoy lo que tenía aquí era miedo, porque él pensó que yo iba a hacer lo mismo con él. Pero yo he venido a unir esta nación, le dijo, no a dividirla. Yo he venido con una actitud fraterna a unir Sudáfrica. Y Sudáfrica, que era el problema del racial, ¿verdad? Del 10% de blancos dominando el 90% de negros, y él era el primer hombre de color que llega a la presidencia. Imagínense, amigos, qué linda la mentalidad de él. He venido fraternalmente a unir esta nación. Él no creía, le dijo. Según él creía que yo lo iba a torturar igual que él hacía conmigo, no. ¿No le beneficia al presidente Bukele esa confrontación con todo,
con los que no están con él. No le beneficia. No, por eso te pongo el ejemplo de Mandela, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. ¿Me entendés? Al presidente no le beneficia estar peleando ya. Él es el señor presidente de la República de El Salvador. Debe de actuar como tal. Ese pleito que lo deje ahí para los partidos políticos, si quiere que se lo deje a la Asamblea, que es el ente político por preeminencia en una sociedad, ¿verdad? Pero él ya no, él que se dedique a ver la parte económica, que se dedique a ver cómo cambia las estructuras de este país, que es lo que esperábamos del presidente, cambiar la realidad de este país. Contigo hicimos un programa hace como un año donde yo hablaba y le pedía al presidente que cambiara el modelo educativo de este país. Claro. ¿Verdad? Y yo le decía, mire, presidente, si usted cambia la parte de educación, el modelo educativo, le vamos a poner su nombre ahí en el volcán en letras de bronce. Pero si no lo hace, nos va a quedar en deuda. Y ya se perdió un año, presidente. Quedan 4 años para poder cambiar el modelo educativo. Y lo único que va a cambiar la discriminación social en este país es la educación. Y lo único que nos puede sacar adelante de la pobreza es la educación. Nada más. Este país no tiene nada. Aquí no hay petróleo, no hay diamantes, no hay gas natural, no hay nada más que la inteligencia de nuestros niños. Si nos dedicamos a educarlos, podremos tener futuro. Porque cambiar el país, Ronald, cambiar el país no es como algunos están creyendo, que creo que quizás han entendido mal el mensaje del presidente cuando dice vamos a cambiar el país, de eso, las ratas de la Asamblea, apartarlas y ya no van a existir jamás. Que también los otros de la Corte Suprema no van a existir jamás. Sí. Que todo va a ser centrado en el presidente de la República. El cambio tampoco se trata de eso, Ronald. No, el cambio no se trata de eso. Además, no se puede. Esta es una república de 3 poderes. Y está todo normado en la Constitución de la República. Cuando dicen, cambiemos la Constitución, quitemos a los dipurratas y cambiemos... Sí, es que modificar la Constitución se puede y es válido. El problema es que hay que hacerlo en la que viene. Y la siguiente tiene que ratificar lo que se hizo en esta, ¿verdad? Entonces eso nos lleva muchos años. Yo creo que cambiar el modelo educativo de este país, eso es de ya, eso es de ayer, esa es una deuda histórica. Estamos atrasadísimos. Atrasadísimos. Sí, ahorita todavía los niños de ahora tienen el mismo programa educativo que tuvimos nosotros, Julio. Y no es justo. No se vale. ¿Hacia dónde vamos a ir con este modelo educativo? ¿Hacia dónde caminamos? Para atrás. Para atrás. Aquí no avanzamos. Y tenemos ejemplos en el mundo de que lo único que nos puede sacar adelante es la educación. Nadie lo hace, nadie lo ha hecho, todo el mundo lo ofrece. Sánchez Serén dijo de que iba a dejar el 6% del PIB para educación. Terminó dejando menos del 3%. Y cada vez que necesitaba pisto, iba a educación y agarraba pisto del presupuesto de educación. El mes pasado aquí hicieron lo mismo, se fueron a educación y le quitaron, no sé si 9 o 12 millones, 9 millones, ¿verdad? Y uno ve el presupuesto de publicidad de 22 millones de propaganda y ese no lo tocaron, en vez de haber agarrado de allí, fueron a agarrarle a educación. Entonces, como que hay que tener claridad en lo que se quiere, hombre. Por eso digo, este es el momento en que el presidente debe parar, tener un alto en el camino, respirar y ver que le quedan 4 años nada más para planificar cómo va a ser estos 4 años. ¿Y se podrá reelegir? Algunos están hablando de reelección, aunque la Constitución no lo permite. No, la Constitución no lo permite, hombre. Y si están pensando en que van a cambiar la Constitución para eso, no se puede. Esta es una Constitución semirrígida, ¿verdad? Se le pueden hacer cambios, pero con esas condiciones. Tú propones ahora y después ratificas. Yo estoy de acuerdo. Es más, yo quiero una nueva constitución. Yo quiero la fundación de la Segunda República de El Salvador. Y eso pasa por una nueva constitución, ¿verdad? Pero hay que hacerla con el fin de beneficiar
a la familia salvadoreña, al ser humano salvadoreño. Ese debe ser el eje. No debe ser una nueva constitución para que yo me reelija. No, no se vale. No se vale. No es así. Porque entonces no estamos pensando en el bienestar social, en el bien común de la sociedad, sino que estamos pensando en la perpetuidad del poder, cosa que no lleva a nada bueno a ninguna sociedad, a ninguna. Además, cambiar la Constitución o modificarla. Mira, un día de estos vi un programa del vicepresidente Félix Ulloa y él hablaba un poco de esto y bajo las mismas ideas que yo he manejado de la Quinta República Francesa. Igual debe hacerse aquí la Segunda República Salvadoreña. Elaborar la Constitución y dársela a la Asamblea para la que la discuta. Porque tú no le puedes dar a la Asamblea Legislativa esta para que haga una discusión sobre la Constitución, porque no van a hacer nada, no van a poder hacer nada. Entonces, si hay un buen ambiente y si hay una buena filosofía de cómo querés la Segunda República y cómo querés modificar la Constitución, pues bien, hombre, adelante. Pero que jamás estén pensando de que la Constitución tiene que ser para reelección del presidente. No se puede y no se vale. Ronald, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, por invitarme, hombre, muy amable. ¿Siempre la pasamos bien? No, siempre, excelente. Y un abrazo, pues, un saludo. Hoy hasta de Oceanía nos han saludado. Imagínate. Qué lindo eso, ¿verdad? Imagínate. Un abrazo a Italia, a España, a Estados Unidos, que siempre nos ven. Y gracias por ser ecuánime en tu posición. No se trata de estar en contra o de pensar como un país otra cosa, ¿verdad, Ronald? Mira, alguien piensa blanco, alguien piensa negro, pero hay un montón de grises lindos en medio y todos tienen derecho a pensar como quieran. Todos tenemos derecho a pensar como queramos. Y aquí si no estás a favor mío, no es que estés en mi contra, no, al contrario. Al contrario. Perfecto, Ronald, gracias. Gracias, Julio. Ronald Umaña, nuestro invitado esta mañana de viernes. De última hora se conocen también algunas cosas sobre la ley aprobada anoche. Se dice, esta ley contempla un estado de emergencia nacional durante 15 días. Si esta ley entra en vigencia mañana, escuche bien, plantea un estado de emergencia durante 15 días. Además, establece la legislación aprobada anoche, establece la posibilidad de extender el periodo de cuarentena de no verse aplanada la curva, o sea, da la posibilidad de incrementar la cuarentena si no se aplana la curva. Planteaba también tipos de cuarentena, el aislamiento y las personas sujetas a estas. Consigna esta legislación aprobada 4 fases para reactivar la economía. Contempla las medidas de higienización en aras de salvaguardar la vida de los trabajadores y otorga estabilidad laboral. Es un poco la filosofía de la legislación aprobada anoche por la Asamblea Legislativa con 62 votos. Bueno, Ronald Umaña ha sido la propuesta de este viernes. El próximo lunes nos volvemos a encontrar en este escenario. Pasen todos un feliz fin de semana.